Saludos, bienvenidos a nuestro canal de estadística para adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta ocasión vamos a conocer la estrategia de cruzamientos por absorción, es decir, pasar del LA al PO. Recuerden seguirnos en este canal de estadística para adultos en YouTube y en las cuentas de Instagram JosejRPG1995 y @vivor.web. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a definir que son los cruzamientos por absorción es simplemente una estrategia de apareamiento para lograr que en 5 generaciones podamos pasar de animales con un alto mestizaje a animales puros para una determinada raza. Esto se logra simplemente haciendo que los animales LA, que son de ascendencia desconocida, generalmente son animales compuestos por varios grupos raciales. Estos animales LA, las hembras, las apareamos con PO, que significa puro de origen, es decir, con animales puros. El LA es de las siglas de libro abierto y el PO es de puro originario o puro de origen. Entonces, después de hacer este cruzamiento, nos vamos al LA1. Luego las hembras de LA1 las cruzamos con un PO y nos vamos para el LA2. Hacemos el mismo proceso y vamos para el LA3. Luego brincamos al LA4 y luego al PO o puro de origen, que sería en genética puro por absorción. En 1, 2, 3, 4, 5 generaciones vamos a pasar de animales con ascendencia desconocida, con alto grado de mestizaje, a animales puros, con las características fenotípicas de la raza que estamos absorbiendo, ¿no? Estos números que están abajo de cada categoría, del LA1, LA2, LA3, LA4 y el PO, nos indican el porcentaje del grupo racial que está en el genoma del animal. Aquí tenemos un media sangre de 50 y 50, aquí tenemos 75, 25, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo es los principios matemáticos de eso, pero quiero que tengan claro que es una estrategia para lograr que animales con un grupo racial desconocido pasemos a animales puros de origen, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde primeramente apareamos a un animal LA con un PO, es decir, un animal que tiene un grupo racial no definido con un puro de origen. Por la ley de la genética, los animales solo transmiten la mitad de su carga genética en sus gametos. Es decir, que ellos solo pasan el 50% de sus genes a la siguiente generación. 50 de mamá y 50 de papá. Por lo tanto, la cría va a tener 100% de la carga proveniente de ambos padres. Entonces, el LA1 que vemos aquí, este animal que nace, la cría, va a ser producto de un PO, o sea que va a tener 50% del PO del grupo racial que dicte él y 50% de un grupo no definido. Esto es lo que yo conozco como el media sangre. 50% de sus genes van a ser de un grupo definido, puede ser Murra, puede ser Mediterráneo, Nilirrabi, etcétera, etcétera. Y un 50% va a ser de un grupo no definido. Ahora, este LA1, las hembras las voy a cruzar con un macho PO y en la siguiente generación voy a tener otras características. ¿Qué voy a tener? Un LA2. Entonces, ese LA2, como ellos solo pasan la mitad, fíjense que el LA1 va a pasar esto, pero la mitad, y la mitad de un medio es un cuarto, que vendría a ser el 25%. Y el PO con lo que lo estoy cruzando va a pasar su 50% de genes a ese nuevo animal, que es el LA2. Entonces vamos a tener un cuarto, 25% de un grupo no definido, un cuarto de PO más un medio de PO. Y si yo sumo un cuarto más un medio, aquí ya les dejo el proceso matemático, que se hace una suma de fracciones, voy a tener 3 cuartos de PO y solamente un cuarto de grupo no definido. Fíjense que pasamos de tener un animal que es 50-50 a un animal que es 75-25 a favor del grupo definido por el PO. Es decir, que estamos logrando que el LA2 sea un animal que se parezca más en las características fenotípicas a la raza que estamos absorbiendo. Luego, las hembras del LA2, fíjense aquí, las voy a cruzar con un PO para esa raza. Y como ellos solo pasan la mitad,
el LA2 va a pasar la mitad de esto. En la mitad de 3/4 es 3/8, en la mitad de 1/4 es 1/8. O sea que esto es lo que te transmite el LA2. El PO ya sabemos que solo transmite el 50% de su grupo racial y por lo tanto el LA3 va a estar conformado por 3/8 PO, 1/8 no definido y un medio que es 50% de PO. Pero fíjense que este 3/8 y este 1 medio los tengo que sumar porque los dos son del grupo del PO. Si yo hago la suma aquí, este con este con este, entre este con este, y me va a dar 7/8 para el grupo racial definido, que eso es aproximadamente 87.5%. Es decir, que ahora el LA3 va a tener 87.5% de genes del grupo racial que yo conozco y va a parecerse más en el fenotipo a el grupo en el cual yo lo estoy absorbiendo, mientras solo va a quedar un 12.5% no definido. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que venimos haciendo, cruzar ese LA3 con un PO y obtener un LA4, el mismo procedimiento, yo solo pasan la mitad, así que esto que es del LA3, cada fracción la divido entre 2 y obtengo los porcentajes que transmite del LA3 al LA4, ¿no? Entonces, y ya sabemos que el PO es una constante porque siempre va a transmitir un medio, es decir, 50%. Entonces tenemos aquí esto definido, agarramos el 50 del PO y el 7/16 del PO y lo sumamos y nos va a dar 15/16, o lo mismo, 15 entre 16, que eso es 93.75% aproximadamente para la raza pura, a favor de la raza que dicta el PO. Es decir, que de un grupo no definido, solo nos va a quedar aproximadamente un 6,25%, así casi nada. Es decir, que el LA4 ya se parece mucho al grupo racial al cual yo estoy absorbiendo. Entonces, como último paso, ese LA4, las hembras las vuelvo a cruzar con un reproductor PO y bueno, ya sabemos estos pasos, esto es del LA4, se divide entre 2, porque esto es lo que va a pasar el LA4 y el PO pasa a su constante que es 1 medio, y junto el 1 medio con el 15/32 aquí y me va a dar 31 entre 32, que va a ser aproximadamente un 96.87% a favor de la raza pura. Es decir, y esto ya es considerado un puro por absorción, porque ya va a tener todas las características fenotípicas de la raza en la cual yo estoy absorbiendo. Y es lo que se llama puro por absorción y en búfalo lo conocemos como puro de origen. Es decir, pasamos de animales con alto mestizaje a animales puros por absorción o puro de origen. Tenemos que hacer la aclaratoria de que los animales puros por absorción pueden tener descendencia con características fenotípicas que no son de la raza a la cual se realizó la absorción. ¿Y por qué debido a esto? Debido a la segregación genética, ya que estos animales tienen también un porcentaje racial del grupo no definido y por lo tanto pueden transmitir ese pequeño porcentaje y puede entonces ocasionarse que algunas crías tengan esas características que no son del patrón racial de la raza. Ahora, vemos en la tabla más abajo algunas otras opciones de cruzamiento entre las LA3 y las LA4 con las diferentes categorías y los porcentajes raciales dentro de esos cruces. Recuerden seguirnos en este canal de Estadística para Adultos en YouTube y en nuestras cuentas de Instagram, vivor.web y JoseJRPG 1995. Hasta la próxima y ¡saludos!